Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de su programa Arsenal Terapéutico, todo sobre los medicamentos, un programa único en su tipo. Los invitamos a que nos acompañen durante este espacio donde conocerán en profundidad los intríngulis del mundo de la farmacia. Hablaremos en detalle de lo que usted necesita saber acerca de ese pertrecho que disponemos para prevenir, diagnosticar, tratar o curar enfermedades. Les habla este soldado Eduardo Samán, productor nacional independiente número 23.477 y certificado de locución 43.747. Hoy es lunes 29 de junio del año 2025. Llegamos a ustedes a través de la Radio Libre Negro Primero 101.1 FM Caracas. Gracias a Carlos Lugo en la dirección general de la estación y Mari Dugarte en la producción. Bueno, hoy en los controles tenemos a Pedro Méndez. También el programa se retransmite a través de Radio Pana Yaracuy, emisora de Yaracuy. Bueno, el día de hoy es un día especial porque vamos a hablar de el suministro de medicamentos en situación de desastres naturales. Sabe que el país está atravesando una situación por motivo de las lluvias. Se ha producido una situación de emergencia en los estados Mérida, Barinas, Portuguesa, diferentes estados, bueno, y en Caracas, Dios nos libre que no comience también una situación de emergencia. Las lluvias han continuado por lo menos en Caracas han continuado y en el interior parece que han bajado un poco las lluvias, pero bueno, todos estamos al tanto de cuál es la situación. A través de las redes sociales hemos visto, las imágenes dramáticas, ¿no?, del tema de la manifestación de la naturaleza. Bueno, siempre que hay una situación de desastre natural, sale a colación el tema de los suministros humanitarios. Lo primero que hacen es empezar a pedir donaciones, ¿no? Mucha gente también que se aprovecha de estas situaciones y empieza a pedir donaciones, algunas veces para figurar, para tener un protagonismo, ¿no? Que a veces no son instituciones especializadas en el manejo de suministro y nada, sino son particulares que empiezan a pedir a lo loco donaciones y suministros, y hacen listas y empiezan a recibir, montan centros de acopio, etcétera. Y no siempre es lo más adecuado, para este tipo de cosas. Por ejemplo, lo decíamos en la promoción del programa en Instagram, decíamos que todas las situaciones de emergencia tienen 3 fases principales. La primera fase es la de búsqueda, salvamento, es el rescate de la gente, es poner las personas a salvo, es salvar vidas. En ese momento tú no estás pendiente de los medicamentos, porque lo que se trata es de rescatar a las personas, llevarlas, darle atención prehospitalaria y hospitalaria, o sea, llevarlas a los centros de salud, a los hospitales, los que lo requieran, por supuesto, ¿no? Y ahí tienen que actuar los equipos de salvamento, o sea, principalmente. Lo demás estorba. Se los digo por la experiencia en este tipo de sucesos, una vieja experiencia. Fui miembro del programa SUMA, el suministro humanitarios en situación de desastre. Es un programa que era de la Organización Panamericana de la Salud. Yo digo el programa porque fuimos uno de los que nos estrenamos en ese programa. Tuvo una actuación importante durante el deslave en Vargas en el año 99 y durante todo el año 2000 fue todo el manejo de esa situación que tuvimos dolorosamente en Vargas y que es hasta duro recordarla. En ese entonces quien estaba a cargo, ese es un programa que surgió de Costa Rica. Edgardo Acosta Nazar fue el fundador del programa. Por cierto,
ayer cumplió 2 años fallecido, Edgardo Acosta Nazar. Él era costarricense y fue el que inició este programa de la Organización Panamericana de la Salud de suministro en situación de desastre. Luego Jerónimo Villegas él era programador, él era guatemalteco, pero había participado, era combatiente en la lucha contra Somoza en Nicaragua, fue un combatiente nicaragüense y tenía harta experiencia con el tema de situaciones de emergencia, porque imagínate, era un combatiente, peleaba en la selva de Nicaragua contra Somoza, a pesar que él era guatemalteco. Jerónimo también falleció, pero falleció aquí en Venezuela durante el COVID, creo que fue durante el año 2020-2021, no recuerdo bien, el año se fue, pero sí estábamos fue durante la pandemia del COVID. Entonces, bueno, ellos dos fueron los fundadores, bueno, y tuve el honor, pues, de acompañarlos, y ellos colaboraron muchísimo con nuestro país, querían mucho a Venezuela, ambos querían Venezuela, y participaron, y bueno, y fueron maestros de una cantidad de rescatistas, de personas profesionales en el área de defensa civil y este tema del rescate y sobre todo del manejo de suministros humanitarios en situación de desastre. Ellos fueron como fundadores de todo eso. Bueno, entonces decíamos que la primera fase de la emergencia es una fase de búsqueda y rescate, una fase donde hay que dejar actuar a los organismos de rescate, que son los profesionales que saben, pues, hacer un rescate y saben manejar esta situación. Luego viene una segunda fase, que es una fase de asistencia humanitaria. Esa fase arranca entre 24 y 48 horas después, o sea, 48 horas después es que se empieza a intervenir con el suministro de medicamento a la población. Generalmente eso es 1 o 2 días después. ¿Qué medicamentos se necesitan? Porque tú dices, bueno, normalmente, ¿qué hace la gente? Empiezan a pedir donación y la gente descarga todo lo que tiene en el armario del baño, todo lo que tiene por ahí todos los medicamentos incompletos que no necesita, o sea, que han sido usados, han sido abiertos, otros han perdido el empaque original. Agarran todo eso, lo meten en una bolsa y lo dan en donación. Bueno, esos medicamentos difícilmente se pueden aprovechar. Todos esos medicamentos, en lo general, no se aprovechan, se desaprovechan, se pierden y generan un problema porque no te puedes deshacer de ellos de forma, o sea, no puedes tirarlos al desagüe, no puedes, esos medicamentos se tienen que incinerar, se tienen que darle una disposición adecuada porque son sustancias químicas que no se pueden arrojar al ambiente, o sea, no se pueden tirar a la poceta. Por ejemplo, fíjate, anticonceptivos contaminan, no tienen la idea de lo que contamina un anticonceptivo, que al fin y al cabo también, como se excreta a través de la orina, también contamina, o sea, porque cuando se usa y se excreta, esas sustancias son sustancias persistentes, son sustancias que no se degradan con facilidad, son esteroides, son sustancias estables. Entonces esas sustancias terminan contaminando, ¿no? Y los anticonceptivos, que son hormonas humanas, también esas hormonas afectan a los animales, afecta a la fauna, afecta a los peces y terminan, bueno, haciendo daño al ambiente y al ecosistema. Entonces hay que darle una disposición adecuada, eso hay que clasificarlo, se vuelve como un desecho tóxico, pues, y cuesta a veces mucho dinero deshacerse de ese tipo de sustancias químicas como los medicamentos. Entonces, bueno, a veces lo que hace la gente por la buena intención, porque a veces es la buena intención de la gente, es querer ayudar, porque en ese momento tú dices no hagas donaciones
y la gente se ofende, ¿no? Porque la gente quiere ayudar, la gente quiere participar, así sea dando algo, pues. Pero tiene que entender, la población tiene que entender que en el caso de los medicamentos hay que acogerse a una lista que las autoridades sanitarias digan, primero que se solicite la donación, o sea, no hagan donaciones que no se soliciten. La autoridad sanitaria, la autoridad que direcciona la situación de emergencia, tiene que hacer solicitud de los medicamentos y tiene que emitir una lista de los medicamentos que se necesitan, que se requieren. Esos medicamentos deben ser medicamentos que no estén vencidos, por supuesto, medicamentos que no estén usados. Si usted tiene un colirio, ¿verdad?, que ya está, el colirio es para abrirlo, eso es una solución estéril, abrirlo, usarlo y luego descartarlo, o sea, ni siquiera lo guarde usted que lo guarde y diga, no, pero es que todavía no está vencido, no está vencido, pero ya está contaminado, o sea, ya eso se contaminó. Entonces no lo vuelva a usar. Usted usó ese, a lo mejor es un antibiótico ocular que usted lo usó cuando se lo prescribieron, ¿no?, para una conjuntivitis, una infección en el ojo, y lo usó y seguramente lo contaminó. Y entonces no lo guarde, así no esté, apenas los volúmenes de las soluciones oftálmicas es muy bajo, son 5 mililitros. Y miren lo caro que son, ¿no? Pero el volumen es mínimo. Y bueno, usted lo usa y eso más o menos debería estar calculado para el tratamiento y después descartar eso, no volverlo a usar. Entonces usted tiene un poco de colirios ahí en el gabinete del baño, tal. Entonces lo que hace es recoger todas esas cosas jarabes que ya están abiertos, ¿no? Eso no se puede usar, o sea, no se puede usar suministrar, así sea por mucha emergencia que uno tenga, un medicamento que esté abierto a una persona que lo requiera. Son un jarabe para la tos o un antibiótico en jarabe, sobre todo que hay antibióticos son suspensiones que hay que restituirlas, hay que agregarles agua y restituirlas en el momento de usarlas. Bueno, si eso está incompleto, ya eso no se puede usar, eso se restituye para usarlo inmediatamente, o sea, durante lo que dure el tratamiento, si son 4, 5 días, 7 días, lo que dure el tratamiento. Una vez que, mucha gente no suspende el tratamiento, entonces esos antibióticos, esas suspensiones quedan reconstituidas, pero no son estables, entonces eso no se puede usar y están ahí, tú no sabes cuánto tiempo están, pueden estar 1 año ahí en el gabinete de la cocina, pero la gente dice, no está vencido, entonces lo mando porque no está vencido, no, eso ya no se puede usar. ¿Quiénes tienen que donar medicamentos? Los laboratorios, las droguerías deben donar medicamentos. Los medicamentos deben ser nuevos porque hay que estar seguro por dónde pasó el medicamento, o sea, en qué condiciones estaba almacenado. Entonces, cuando tenemos medicamentos que provienen de hogares, no sabemos en qué condiciones de temperatura, humedad, luz, o sea, si ese medicamento recibió luz, no recibió luz. Entonces no se sabe, entonces no se puede administrar un medicamento cuyo antecedente se desconozca. Entonces la gente debe abstenerse de hacer donaciones de este tipo de medicamentos. Los medicamentos que se tienen que manejar en situación de desastre tienen que ser medicamentos provenientes de un establecimiento como un laboratorio, una droguería o una farmacia. Las farmacias sí pueden donar medicamentos, las droguerías pueden donar medicamentos, las casas de representación pueden donar medicamentos, los hospitales que tengan medicamentos de sobra, porque generalmente los medicamentos de uso hospitalario son como ligeramente diferentes a otros medicamentos que se dan por las consultas. Entonces, bueno, si tienen medicamentos, si tienen medicamentos, una clínica que tenga medicamentos de sobra, que quiera donar medicamentos, generalmente no, porque todo eso se administra de forma de no acumular inventarios, ¿no? Pero en caso pues que tengan, pueden donar medicamentos. Son medicamentos que solicite la autoridad responsable del manejo de la emergencia bajo una lista.
no pueden ser medicamentos ni vencidos ni próximos a vencerse, porque si son medicamentos próximos a vencerse, porque estos medicamentos no todos se van a usar inmediatamente en esa fecha. Esta situación de ayuda humanitaria puede durar meses, varios meses. Entonces, bueno, tú necesitas medicamentos que por lo menos tengan 6 meses su fecha de vencimiento previa para poderlos usar con seguridad. También, bueno, hay una tercera fase, que es una tercera fase de rehabilitación, ¿no? Donde también se sigue dando la atención farmacéutica. Pero fíjense, en la segunda fase, que es donde realmente es importante el suministro de medicamentos, esta fase de ayuda humanitaria, esta fase, las personas, bueno, generalmente tiene que haber un alojamiento temporal de esas personas, bien sea en algún campamento, ¿verdad?, en un refugio, o bien sea en casa de familiares. En ambas situaciones se genera hacinamiento y muchas enfermedades a veces son producto del hacinamiento que se genera después del desastre. No todo, o sea, las enfermedades, y dependiendo del tipo de desastre, porque eso es importante, ¿no?, el de desastre natural, porque si es un terremoto es diferente las patologías, o sea, las enfermedades que se generan son diferentes a las inundaciones, o si es incendio, por ejemplo, es diferente. Entonces, dependiendo del tipo de desastre, se generan determinadas patologías. Entonces se necesitan más medicamentos o menos medicamentos. Emergencias tipo, las epidemias es diferente también, ese tipo de situación de emergencia por epidemia es diferente a las inundaciones. Ahora nosotros nos ocupa, en este caso, son los deslaves, o sea, el deslave, que fue lo que sucedió, y las inundaciones, ¿no? Estos deslaves se producen porque hay una lluvia estacionaria fuerte, empieza a caer y el agua el peso del agua produce un desplazamiento vertical, o sea, hacia abajo, un desplazamiento vertical de tierras, de lodos, y esto empieza a arrastrar rocas y sólidos como troncos de árboles, por ejemplo, empieza a arrastrar, y bueno, eso es lo que causa el daño, ¿no? Luego también pueden darse ruptura de diques, y esas rupturas de diques también producen esas inundaciones de este tipo. Entonces, bueno, vamos a evaluar un poquito, a ver los tipos vamos a ver qué puede darse, o sea, qué tipos de emergencias puede darse, qué tipos de emergencias. O sea, decíamos terremoto, para los terremotos hay ciertas patologías. Si la emergencia es un deslave, es diferente. Si es un incendio, es diferente. Entonces, de acuerdo al tipo de emergencia, tú tienes que elegir los medicamentos. En caso de las inundaciones, se dan muchos problemas por el manejo o el mal manejo del agua potable. Esto es después del desastre, ¿no? Después del desastre natural. El mal manejo del agua potable lleva a ciertas enfermedades, sobre todo enfermedades gastrointestinales. Las situaciones de hacinamiento, las situaciones ambientales, donde la gente se queda sin vivienda, la intemperie, etcétera, lleva también a ciertas afecciones del tracto respiratorio superior, más otras que se pueden dar producto de las heridas, ¿no? Las heridas que sufre la persona, las infecciones que se generan producto de las heridas cuando se infectan. Entonces, dependiendo de las patologías, dependiendo de la morbilidad, o sea, de qué se enferma la gente, hay que dar ciertos medicamentos. Por ejemplo, digamos, uno de los primeros medicamentos que hay que llevar es prevenir las enfermedades de transmisión. Por ejemplo, malaria, este tipo de cosas, hay que dar antimaláricos.
Hay que dar antimaláricos, puede ser la cloroquina, la primaquina, cloroquina, la quinina, son antimaláricos que se recomiendan para esta situación de prevenir enfermedades transmisibles. Y sobre todo la prevención, que es la profilaxis, ¿no?, de esas enfermedades. Entonces tenemos la cloroquina, que es lo que se da por norma, por regla. Es un líquido de consumo oral en 50 miligramos, ¿no?, como fosfato o sulfato de cloroquina, en 5 mililitros, o sea, viene en solución. Y comprimidos de 150 miligramos, ¿no? A los adultos, 300 miligramos una vez por semana. Esto es para prevenir la malaria, o sea, porque ahí se da situación de malaria, pues una situación donde la gente, o sea, se alteró el hábitat, ¿no? Medicamentos antibióticos como la doxiciclina también se da, mefloquina. Son medicamentos que participan en la prevención de enfermedades como la malaria. Para curar la malaria, bueno, también la cloroquina, la primaquina, la quinina, se da sobre todo quinina para mujeres embarazadas, se da la quinina. La quinina es el antimalárico natural que viene del árbol de la quina. Y la cloroquina y la primaquina fueron derivados sintéticos de la quinina. Entonces, bueno, tratamiento para mujeres embarazadas, sí, hay que darlo. La leptospirosis es una enfermedad que también suele aparecer, la transmiten los roedores, y cuando se entra en contacto en las inundaciones, se entra en contacto con heces de roedores, heces de ratones, de ratas y otros roedores. Entonces, esas heces que son portadoras de la leptospirosis, de esta enfermedad, bueno, puede afectar, se puede aparecer brotes de leptospirosis. Para el tratamiento de esto es la penicilina G. La penicilina puede ser la bencilpenicilina, que es la más sencilla. Es lo que se da, la doxiciclina también para casos menos severos, o que la persona sea alérgica a la penicilina. Entonces se le da doxiciclina, pero lo mejor es la penicilina, o sea, el antibiótico para tratar esto es una bacteria que produce la leptospirosis. Es una bacteria y entonces ella es muy sensible a la penicilina, sobre todo a la penicilina G. Si la persona no es alérgica, está hecho, pues, porque esto es un antibiótico que tiene muy baja toxicidad. O sea, la penicilina es un antibiótico cuya toxicidad es prácticamente cero, y sobre todo esta penicilina G, pues, que es la natural. Acuérdense que esto viene de un hongo, que es el hongo que produce lo que crece sobre el pan. Mira, aquí es que estoy descuidando mi Instagram, y entonces tengo saludos por todos lados y no estoy pendiente de los seguidores aquí en el Instagram. Tenemos a Luis Barroso, ok, y Nagui 1008 también nos está oyendo a través del Instagram. Ok, bueno, saludos Nagui. Bueno, entonces decíamos que puede surgir también meningitis, encefalitis, y aquí es antibióticos. Ceftriaxona es uno de ellos, ciprofloxacina es el otro antibiótico que se da para este tipo de meningitis meningocócica por meningococo, y el antibiótico estrella, que es la penicilina G, o sea, la penicilina es un antibiótico muy útil, y que el sistema sanitario ha sido desagradecido con la penicilina. La penicilina es el medicamento que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Y ahorita por ser barato simplemente,
porque cualquiera lo puede producir, por no tener patente, ya casi no se prescribe. O sea, está a punto de ser descontinuado la penicilina. Y son razones de mercado. Bueno, le imputan cosas como la alergia, por ejemplo, y a veces esa alergia tú dices, bueno, es por la penicilina, es por la procaína, porque yo he conversado con médicos y me dicen, chicos, yo he tenido pacientes que son alérgicos, que tú le das penicilina G, que es la normal, y no les da alergia. Y de repente, pero le das la que tiene procaína, la procaínica, que la combinaron para hacerla diferente y venderla más cara, ¿no? Aunque ya esa patente venció, y la penicilina como tal no tiene patente porque es un producto natural. Me dice eso. Y el otro, la famosa resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces no quieren probar con la penicilina, sino que quieren, porque presumen que hay una resistencia a la penicilina y entonces dan medicamentos mucho más caros. Claro, eso se explica. Si pueden curarte por $200, que es lo que cuesta un tratamiento de estos de antibióticos caros de última generación, etcétera, te puede costar $200 el tratamiento. Si te pueden curar por $200, ¿por qué te van a curar la industria? ¿Por qué te va a curar por $2? Pues la penicilina lo que cuesta son $2. ¿Por qué porque eso? Esa es la explicación de todo, porque han satanizado la penicilina. Bueno, otros antibióticos ya no tan inocuos como la penicilina es el cloranfenicol, un antibiótico fuerte, por cierto, descubierto por un venezolano, el cloranfenicol, y es un antibiótico de una especie de hongos venezolanos, ese antibiótico es venezolano, el cloranfenicol. Bueno, empiezan las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en el tracto inferior, como la neumonía, y entonces para eso se da amoxicilina, que es un polvo, viene un polvo para reconstituir de 250 miligramos y hay uno de 500 miligramos. Eso se reconstituye, hay dosis para adultos. Amoxicilina más ácido claulánico, eso le inventaron eso para venderla más cara. También se da la claritromicina, otro antibiótico que se da para los tratamientos de neumonía, ceftriaxona, otro antibiótico más. Entonces fíjense que la lista, el petitorio de medicamentos está limitado. O sea, usted no tiene que estar donando cualquier cantidad de medicamentos, tiene que donar aquellos medicamentos que se van a usar durante la emergencia, dependiendo del tipo de emergencia, ¿no? Antes de hablar sobre los problemas del tracto gastrointestinal que se producen, decíamos, por el mal manejo del agua potable, nosotros vamos a escuchar una pieza que quiero que le presten atención, que se llama Cita con Ángeles, de Silvio Rodríguez. Saben que la gente que está en Instagram no puede disfrutar porque por razones de derecho de autor, si nosotros transmitimos la canción por Instagram, entonces nos tumban el video. Entonces, bueno, pero esta Cita con Ángeles, él hace una reflexión acerca de las tragedias de la humanidad, ¿no? Tragedias de todo tipo. Por eso es que esta canción es propicia para este programa que está hablando sobre los medicamentos en situación de desastre. Tragedias humanitarias desde el asesinato, las Torres Gemelas, ¿no? Cuando él habla de las Torres Gemelas, fue un 11 de septiembre y eso coincide con el aniversario del asesinato del presidente Salvador Allende. Entonces él dice que en esa misma fecha, debido a odio semejante, o sea, los que odiaban el presidente, la revolución chilena, el proceso chileno de transformación social,
bueno, eran los mismos, ese odio semejante, lo que tumbó las Torres Gemelas, que si usted tiene sentido de humanidad también debe sentir dolor por eso, ¿no? Por la cantidad de vidas que se perdieron durante ese atentado terrorista que todavía no se sabe quién provocó, y que hay muchas sospechas de que ese atentado fue provocado de forma interna. Hay muchas teorías en relación a eso, pues. Y bueno, pero es interesante esa canción, porque él habla de una tragedia en Argentina, en Dos Ríos, en Argentina. Y Silvio, en esa tragedia, eso fue que subió, dice, el Salado, ¿no? Subió el mar, provocó una inundación, hubo más de 60.000 personas evacuadas, y hubo una cantidad de fallecidos importante. ¿Y usted cree que eso fue reseñado por los medios de comunicación, esa tragedia? Yo pensaba que esa tragedia había sido durante mucho tiempo, y cuando me puse a averiguar, creo que fue en el año 2004. O sea, en el 2004 hubo una tragedia terrible en Argentina, una inundación, y los medios de comunicación, no me acuerdo ya de la fecha, no sé si fue en el 2004 o no, fue antes, fue en el 94, no recuerdo, pero ustedes pueden buscarla en internet. No recuerdo porque yo hace tiempo que yo estaba analizando esa canción de Silvio, que por cierto Silvio hace una gira por Latinoamérica, ¿no? Uno de los países donde no viene es a Venezuela, ¿no? Cosa que Silvio tiene muchos seguidores y gente que lo admira y lo aprecia, ¿no? Pero él, o sea, yo asistía a más conciertos de Silvio Rodríguez en la Cuarta República, que él venía para acá, que durante la Revolución. Vino escasamente a Venezuela, en algunos conciertos hasta regañaba al público, cosa que un artista no debe hacer, y que bueno, uno lo aprecia porque él tiene su gloria, tiene su mérito, ¿no? Silvio Rodríguez es un gran poeta, y bueno, así que si él nos desprecia a nosotros, bueno, nosotros te queremos, Silvio, igual te queremos, pero nos duele que no vengas a Venezuela, que hagas una gira por Latinoamérica y no vengas a nuestro país donde tanto te queremos. Entonces, bueno, en esa canción, él se refiere a esa tragedia, ¿no? Por eso es que yo la puse. Ajá. Sí. Sí, habla del asesinato de John Lennon también en la Puerta del Dakota, que es el hotel donde sucedió ese asesinato terrible. Dice, gracias a un odio semejante. Lástima que no podamos compartir con la gente que está en Instagram esta canción y poderla... Sí. Voy a ver si logro aquí en internet, busco en qué fecha fue lo del Salado. Ajá. En Santa Fe, Sueños de Niños Desolados. Las penas de los evacuados. El ala oscura del Salado. Que tapa todo lo querido, una inundación terrible. Vamos a buscarlo aquí. El Salado, Santa Fe, Argentina. Tragedia. Eso es en esa estrofa, el poeta argentino León Heredia, creo que León Heredia, de apellido Heredia. Vamos a ver,
Aquí dice inundación en Santa Fe en el año 2003. Sí, fue en el 2003. Y fíjate que nadie en las inundaciones de Santa Fe en el 2003 fueron un suceso meteorológico ocurrido el 29 de abril y el 3 de mayo de ese año. Afectaron esta ciudad y también localidades aledañas debido a un crecimiento sin precedentes del nivel del río Salado. Más intensas precipitaciones que deberían suscitarse en unos 5 días antes. Fue una de las catástrofes más importantes del país por su magnitud, ocurrida durante la gobernación de Carlos Reutemann. Ese es el que era presidente de Argentina. ¿Y usted cree que los medios de comunicación transmitieron eso? ¿No? Sí. Bueno. Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico, ¿no? Y regresamos al programa. El programa de hoy es un programa especial que está dedicado al manejo de medicamentos en situación de desastres naturales. Muy bien, este programa cae anillo al dedo porque estamos atravesando una situación de emergencia nacional con los estados Mérida, Barinas, Portuguesa, todos los estados donde se están afectando las lluvias y bueno, los alrededores de todos estamos afectados. Aquí en Caracas también tenemos afectaciones en pequeñas inundaciones, etcétera. No llega a ser como el problema del estado Mérida. Entonces, bueno, decíamos antes de escuchar esa bella canción de Silvio Rodríguez, que Cita con Ángeles, donde él se refería en esa canción al Salado, a una inundación que sucedió en Argentina en el año 2003, donde hubo muchísimos evacuados, hubo desaparecidos producto de la crecida de las aguas, y que los medios de comunicación para entonces eso no pasó de ser una simple nota de prensa. O sea, porque ustedes no recuerdan que el año 2003, que eso fue hace poquito, se haya hablado de esa tragedia, de esa tragedia que hubo en Argentina por el crecimiento del río Salado. Bueno, así es, el manejo de la comunicación en situaciones de desastre es es un temazo, eso de cómo se maneja comunicacionalmente. Los enemigos de la revolución se están aprovechando comunicacionalmente de la situación, y lo que da rabia es que, bueno, que nosotros, no tengamos una respuesta bien contundente, que a pesar de tener la experiencia en lo que es en situaciones de desastre, porque nuestro proceso revolucionario, una de las cosas donde ha ganado experiencia en eso, en el manejo de la situación de desastre. Se estudia hasta en las universidades, en la UNEFA se estudia la carrera, creo que hay un programa nacional, no sé si la bolivariana también, en varias universidades se estudia el manejo en situación de desastre. Muchos de esos profesionales se gradúan y trabajan en otra cosa, porque no los captan. El sistema de manejo de suministro no capta esos profesionales. Nuestra revolución ha avanzado en eso. Y bueno, lo que da mucha rabia es que los enemigos de la revolución usen estos fenómenos naturales para atacar la revolución, y que nosotros no nos defendamos como debe ser, de forma contundente. Esa es la única rabia que da, pero bueno, vamos a seguir con el programa. Dice, problemas del tracto gastrointestinal, la diarrea. La diarrea es uno de los problemas que surge en esta situación. Y la diarrea conlleva a una deshidratación. Ustedes saben eso, ¿no? La persona se deshidrata.
Entonces, fíjense, las diarreas pueden ser diarreas infecciosas y diarreas no infecciosas, pero una de las cosas que hay que hacer para tratar la diarrea es hidratar. Antes que nada, hidratar, porque lo más peligroso no es la infección, es la deshidratación que te puede dar, que hasta uno puede perder la vida por pérdida de electrolitos. Entonces, aquí es importante las sales de rehidratación oral. Antes se fabricaba en el CEFAR, se fabricaba unos sobrecitos de sales de rehidratación oral, sobre todo para el tratamiento de las diarreas en los niños, en los bebés. Un sobrecito de eso que no cuesta centavos de dólares. Eso puede salvar una vida. Un sobrecito de esos de rehidratación oral. Bueno, ahorita sé que a través del motor farmacéutico, porque me lo dijo una amiga que trabaja en un laboratorio, que les asignaron unas tareas a cada laboratorio y les encomendaron, pues, por ejemplo, producir estas sales de rehidratación oral. Mi amiga me dijo que a ella le tocó hacer eso, que la estaba formulando y todo lo demás. Yo espero que haya avanzado mucho y saludos a la colega que ya sabe que me está escuchando, sabe a qué me refiero. Bueno, sales de rehidratación oral son importantísimos, pero fíjense, en la situación de deshidratación se produce pérdida del epitelio, de las células epiteliales, y por la misma situación de deshidratación no se regenera el epitelio, ¿no? Que esto es difícil, esto es lo que recubre, por ejemplo, las células de la piel y células de mucosa, se ven afectadas por la deshidratación, porque la piel se vuelve quebradiza y todo esto. Entonces hay que dar sulfato de zinc, que es para la reepitelización de estas células. Y es un medicamento inorgánico, un punto más para los medicamentos inorgánicos. Por cierto, en Arsenal Terapéutico se publicó, en estos días publicamos un artículo de un colega farmacéutico, se llama Alexis Llanes Vargas. Él es ingeniero químico y también farmacéutico. Entonces, él es también ha sido oyente del programa Arsenal Terapéutico. Y entonces, como estábamos hablando de los medicamentos inorgánicos, los medicamentos estratégicos, tal, ha hecho un tronco de artículo sobre los medicamentos inorgánicos, los medicamentos de origen mineral. Y entonces él hace todo un recuento de los medicamentos basado en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tronco de artículo. Un artículo que fue publicado en arsenalterapéutico.com. Ustedes lo pueden leer ahí en la página web. Entonces, bueno, un medicamento más que se agrega a estos medicamentos, que hay que ponerlo como medicamento estratégico, es el sulfato de zinc. Viene en líquido oral, en forma farmacéutica de 10 miligramos por unidad y en comprimidos dispersables de 20 miligramos. Es un ayudante a la terapia de rehidratación oral en diarrea aguda. O sea, cuando hay situaciones de diarrea que llevan a la deshidratación, entonces, además de rehidratar con sales, hay que dar este sulfato de zinc para ayudar a la regeneración del epitelio. ¿Okay? Porque el epitelio es muy importante, porque es lo que nos protege el cuerpo de la pérdida de agua. Cuando el epitelio no está bien, entonces se pierde agua de forma insensible, no por sudor, sino que se evapora el agua. Pues entonces la persona, una situación de deshidratación te lleva a más deshidratación, ¿no? Si tú no tratas, por ejemplo, esto de la regeneración del epitelio, ¿no? Y para esto el sulfato de zinc, compuesto inorgánico sumamente sencillo, juega un papel importante. Bueno, decimos que la ciprofloxacina también, porque si es una diarrea infecciosa, entonces bueno, es el medicamento que se da. Sulfametoxazol con trimetropina es otro medicamento. Ya, este es un medicamento que se conoce mucho, ¿no? Es una sulfa con trimetropina, que también estuvo mucho tiempo en el abandono y ahora se está usando, se vuelve a usar. Sí, metoclopramida
es otro medicamento, un antibiótico, y vienen los espasmos del músculo liso gastrointestinal, o sea, los retorcijones. Butibromuro de iosina, se da en tabletas de 10 miligramos y también lo hay en inyección de 20 miligramos por mililitro. Son ampollas de 1 mililitro y de 2 mililitros es la presentación como viene. Fíjate, en algunos países donde hay cólera puede darse en situaciones de inundación, bueno, hay contacto con heces fecales, o sea, contacto con materia fecal o heces humana. Entonces puede transmitirse el cólera, es una bacteria que entra por vía oral. Entonces hay medicamentos, esto es, bueno, si no hay cólera, si no hay epidemia de cólera, etcétera, es muy difícil que la bacteria esté por ahí, pero la cólera se transmite porque las personas que están enfermas, sus evacuaciones van a los ríos y después esa contamina los ríos y las personas toman esa agua y entonces se infectan. Pero si no hay cólera, no tienes por qué tratarlo, pues. Bueno, hay tratamientos con antibióticos para la cólera específicos, no los vamos a tratar ahora porque faltan 10 minutos para que termine el programa. A veces nos emocionamos y empezamos a hablar un poquito más, 11 minutos. Pero lesiones, trauma físico, las lesiones son características de este tipo de emergencias. Los deslaves, hay lesiones fuertes, producto te arrastra el río, te caen piedras, troncos, etcétera, rasguños, o sea, ahí lo que sí es fijo son estas lesiones, estos traumas, ¿no? Y eso está acompañado con dolor, por supuesto. Entonces el dolor se usa el acetaminofén o paracetamol, que es una sinonimia, son sinónimos, es lo mismo. Paracetamol y acetaminofén es lo mismo. Es un analgésico, ¿verdad? Un analgésico no esteroideo. Y el ibuprofeno, que es analgésico antiinflamatorio también, ¿no? El diclofenac potásico, fíjese que yo estaba escuchando ahorita el expresidente de Cifari, ahora presidente de Conindustria, Tito López, y entonces él decía que bueno, que la industria farmacéutica que ellos producían analgésicos. Tito cree que es llevando paracetamol, o sea, y ¿cómo se llama? Ibuprofeno, es suficiente, ¿no? No, eso no es suficiente. Esto es una de las cosas, analgésicos, que se requieren pues para tratar el tema del dolor, las inflamaciones, el tema de los traumas físicos los síntomas pues del trauma físico que puede suceder. Aquí se plantea, porque fíjense la cantidad de antibióticos que se tienen que usar en una situación de desastre. Y aquí tenemos que las farmacias, por una decisión del Ministerio de Salud, una resolución del Ministerio de Salud, no es ley, es una disposición del Ministerio, que es vender los antibióticos con récipe. Eso se tiene que revisar. Imagínense ahorita en situación de desastre que entonces tú necesitas el antibiótico, no hay médicos, no hay nada. Y entonces tú vas a la farmacia, no, es que no, si no tienes el récipe no te vendemos el antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, esa decisión habría que revisarla. Si bien esto se hace con fines muy nobles, pues que es combatir el tema de la resistencia microbiana a los antibióticos, hay que buscarle las excepciones en situación de desastre, etcétera, donde se requiere el manejo de gran cantidad de antibióticos, y que aquí tú no te puedes poner con eso de que el control y los controles, que tienes que saltar esos controles, pues porque la situación amerita eso. Bueno, decimos aquí el diclofenac, pero hay otro, la morfina. La morfina, esto es un medicamento que no es de venta libre, no se vende, es un analgésico narcótico, se vende por un récipe especial, y la morfina viene en inyectable, eso hay que inyectarla cada 4 horas, y es un analgésico muy potente. O sea, cuando el trauma es realmente, o sea, el dolor que no se soporta, entonces aquí el tratamiento de elección es la morfina.
Esto lo está diciendo la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. La codeína también es otro analgésico no narcótico, opiáceo, es un opiáceo. El hecho que la morfina sea un opiáceo, la morfina es un analgésico que viene del opio, el opio es la droga, de la amapola, es la planta, la amapola es la planta que producen el opio es la droga, pero de ahí, de la savia de esa planta, que es la amapola, se extraen todos estos opiáceos, que son medicamentos, son analgésicos, no hay por qué satanizarlos, porque si en Estados Unidos la gente se droga con eso, y se drogan, no es porque exista, la morfina no tiene culpa de que esa sociedad esté tan descompuesta y que la gente, para olvidar su dolor humano, su dolor emocional, tenga que recurrir a las drogas, pues. La morfina no tiene culpa de eso, ni la amapola tampoco tiene culpa de eso. La morfina es uno de los analgésicos más potentes y más con menos efectos secundarios, en el sentido de que no es hepatotóxico, no te daña el hígado. Es un producto bueno, muy usado también, muy usado hasta que fue satanizado, y ahora cada vez es satanizado más todavía. Esto sí tiene que tenerlo el equipo de salud. La morfina es casi obligatorio, porque hay situaciones de dolor, dolor insoportable, y aquí no vale diclofenac ni ¿cómo se llama? Ibuprofeno, no, morfina. La gente cree que con recibir yo era de los que creía eso, porque nuestros profesores en la universidad nos decían que si te ponían una dosis te volvías adicto, y eso es mentira. Pregúntenle a un médico de cuidados paliativos, es mentira. Esto se usa mucho para tratar los dolores postoperatorios de la cesárea. Las mujeres que le hacen cesárea le dan morfina postoperatorio para el dolor de la cesárea, de la operación. Es lo único que la calma, pues ese dolor no se calma con diclofenac ni nada de eso, que de paso el diclofenac, es medicamento de cuidado por su cardiotoxicidad, ¿no? Medicamento que no hay que abusar de él. Entonces, tenemos antisépticos, ¿verdad? Antisépticos, peróxido, agua oxigenada, ¿verdad? Soluciones, alcohol, agua oxigenada, ese tipo de antisépticos que no son medicamentos, pero se requieren, pues son productos de aplicación sobre la piel, son los antisépticos. Hay toda una serie de tratamientos antibióticos para evitar infecciones de las heridas, que pueden ser locales o pueden ser vía orales, o sea, sistémicos, que van al torrente circulatorio, o pueden ser de aplicación tópica, o sea, sobre las heridas, etc. Y en su generalidad son antibióticos. El metronidazol se usa mucho, sobre todo para prevenir infecciones. Se usa mucho, y otras, también algunas parasitosis también. Se usa el metronidazol. O sea, tenemos la penicilina, ¿no? En tratamiento antibiótico, el metronidazol también se usa. Y viene el tema de las vacunas. No quiero pasar el programa sin tocar esto. ¿Qué tienden a hacer después en situación de desastre? Es casi una costumbre de aplicar la antitetánica. Y y es una recomendación de la OPS, aplicar antitetánica. Pero la vacuna antitetánica, o sea, es el toxoide tetánico, eso te sirve para desarrollar la inmunidad. Si tienes tétano por razones de una herida, la vacuna no te sirve de nada. Tienes que usar la inmunoglobulina antitetánica. O sea, tienes que usar ya los anticuerpos, no el toxoide para que tu cuerpo se ponga a sintetizar la inmunoglobulina. No. Tienes que usar inmunoglobulina humana contra el tétano. Afortunadamente, mucha gente está vacunada contra el tétano, porque te la ponen en la DPT, que es la difteria tétano pertussis. Es una vacuna que la mayoría de la gente la tiene,
Yo no la tengo porque a mí me pusieron una sola vacuna en mi vida. A mí me dio todo sarampión, papera, todas esas cosas, todas esas enfermedades de la infancia. Yo padecí de esas enfermedades. Entonces, bueno, pero mucha gente ha recibido ya la vacuna, ¿no? Y el tétano es una enfermedad que prácticamente está como erradicada. O sea, ya no se ven los casos de tétano. Tétano es una enfermedad donde te paraliza los músculos, te da parálisis muscular, se te paralizan los músculos del rostro, los de no puedes tragar, o sea, el tema es un tema grave, pues. Bueno, entonces, a veces esta vacuna, la antitetánica, no es tan, a veces, en mi opinión, no es muy justificada, ¿no?, para esta situación. Pero bueno, tienden a vacunarla. Lo que sí es importante es los sueros antiofídicos. Ahí sí se dan muchos casos de mordeduras de serpiente venenosa en estas situaciones de inundaciones, porque hay una invasión al hábitat de la serpiente. Entonces, bueno, las serpientes salen, entran en contacto con los humanos, bueno, y se dan estos accidentes entonces es muy importante tener los sueros antivenenos, sueros antiofídicos. La vacuna, la inmunoglobulina antirrábica, si se da la rabia también, por suerte, es una enfermedad que ya prácticamente está erradicada. Entonces, bueno, es difícil que se da, pero se suele recomendar dar esa inmunoglobulina, ¿no?, contra la rabia. Es la única manera de combatir el virus de la rabia, un virus que se aloja en el cerebro, bueno, y da toda una serie de cosas. También dan tanto la inmunoglobulina como la vacuna, se pone en la vacuna. Bueno, anestésicos generales, ketamina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cirugías mayores y cirugías menores. Entonces necesitas anestésicos, analgésicos, necesitas soluciones fisiológicas, soluciones cloruro de sodio, cloruro de potasio. Eso sí se requiere bastante en esto, no solamente para hidratar, sino para la cirugía mayor, cirugía menor, inhalación de oxígeno, el tiopental, que es un anestésico general, anestésicos locales, todo esto son importantes, anticoagulantes, relajantes musculares que se dan con los anestésicos. Mira, creo que estoy abusando del tiempo que me toca, ¿no? Y bueno, mira, yo creo que con esto vamos a darle fin a este programa, vamos a hacer una tregua por el día de hoy en Arsenal Terapéutico, pero no sin antes agradecer a Carlos Lugo en la dirección general, a Alexander Villamizar en la coordinación, Pedro Méndez, que está en los controles y en la coordinación técnica, Eder Pacheco en la administración, Xiomara Méndez en la logística, Iraida Montañez en la Contraloría. Soldado Eduardo Samán se despide de ustedes, pero también antes tengo que agradecerle a Mari Dugarte en la producción de este programa. Entonces, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana. No, espérate, póngase, si quieren los lentes para tomar el. Ajá. Y háganlo así. Claro.